Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el debate, para las entrevistas y el análisis de Canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Saludamos a quienes nos ven en Cundinamarca, en el resto del país e incluso quienes lo hacen desde el exterior. Una reunión muy importante se llevó a cabo en los últimos días. La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, convocó a los distintos representantes a la Cámara de Bogotá y también de Cundinamarca. En total, 25 parlamentarios forman parte de este bloque regional que está en este momento impulsando algo que todos debemos tener en cuenta: la integración de nuestra ciudad-región, esa región metropolitana, para articular esfuerzos que permitan darle soluciones a los grandes problemas que compartimos quienes trabajamos o vivimos en Bogotá, o quienes vivimos o trabajamos en los municipios de Cundinamarca. Al fin y al cabo estamos hablando de una ciudad capital, Bogotá, con alrededor de 23 municipios, más de 9 millones de habitantes. ¿Qué sensación les quedó a los parlamentarios que asistieron a ese primer encuentro, en el que también estuvo el gobernador electo de Cundinamarca, Nicolás García? Dos de esos parlamentarios nos acompañan esta noche en Opina Bogotá. Saludamos a la representante por Cundinamarca, Betty Zorro. Representante, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, una buena noche para todos los televidentes. Muy congratulada esta noche, Erika, de estar aquí presente con un tema tan importante para la región. Además, diciendo Soacha presente. Además, obviamente diciendo Soacha presente, como siempre lo hemos dicho. Claro que sí. También nos acompaña José Daniel López, representante a la Cámara por nuestra ciudad, por Bogotá, que es la ciudad de todos los colombianos. Representante, ¿qué tal? Erika, buenas noches. Un saludo a mi querida compañera Betty y a todos los televidentes. Esa primera sensación que les deja ese encuentro con Claudia López, representante Betty Zorro, comienzo sobre usted. Bogotá, los municipios de La Sabana y Cundinamarca debemos integrarnos con respeto a la autonomía municipal, pero con sólida institucionalidad metropolitana. Estamos listos desde Bogotá para concertar, para avanzar. Entre todos lograremos que los ciudadanos de nuestra región, de nuestra ciudad-región, tengan mejor calidad de vida. Son palabras de Claudia López. Lo escribió en su Twitter luego de ese encuentro que sostuvo con ustedes. ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vivió? Bueno, yo creo que históricamente hemos anhelado siempre por lo menos este primer gesto. Creo que han pasado muchos gobiernos a través de los años y obviamente en ese ejercicio nunca habíamos tenido la voluntad de primera medida de un alcalde, y en ese ejercicio lo congratulamos. Digamos que yo dije dos palabras en el Congreso la semana pasada, y era que existían dos temas que para nosotros habían sido fundamentales. Hoy, contar con la voluntad política de quien va a gobernar a Bogotá, contar con la voluntad política de quien salió electo gobernador de Cundinamarca, para generar algo que nos ha faltado obviamente a los dos gobiernos: confianza para generar un primer paso. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero el primer paso ya se dio. Digamos que nos genera de verdad mucho entusiasmo, nos genera mucha expectativa. Creemos que esto está por construirse y es ahí donde vamos a estar muy presentes en cada paso que se va a llevar en este proceso. ¿Qué le dejó ese primer encuentro, José Daniel? Bueno, Erika, yo creo que es un buen comienzo, es un comienzo auspicioso. Creo que el buen gobierno se define por el liderazgo y la capacidad de unir en torno a propuestas y en torno a una agenda. Eso es lo que vimos en el almuerzo del miércoles. Bogotá y Cundinamarca, en tanto sus pueblos tienen históricamente, ni siquiera pudiéramos hablar de una buena relación. Yo creo que los pueblos de Bogotá y Cundinamarca resolvieron integrarse hace mucho tiempo, en lo económico, en lo social, en la movilidad, en lo político, en todo. Digamos, ¿quién de nosotros no tiene un familiar que vive en Soacha, o en Chía, o en Cajicá, o en Funza, o en Mosquera, o viceversa? ¿Qué cundinamarqués no tiene un familiar que vive en Bogotá? Somos un solo pueblo. Lo que ha ocurrido históricamente es que las personas que han ocupado la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, no lo digo por este episodio en particular, sino históricamente, no han construido la mejor relación. En ocasiones más por culpa de unos que de otros. La responsabilidad que tiene Claudia López como alcaldesa electa de Bogotá, con una votación histórica, más de 1.100.000 votos, y Nicolás García con más de la mitad de la votación como gobernador electo de Cundinamarca, es que a nivel institucional exista la unidad que ya existe entre la gente de Cundinamarca y Bogotá. Y creo que para eso fue el almuerzo, que, como lo digo, es un comienzo auspicioso. Qué importante es que vayamos más allá del almuerzo
que saquemos adelante esta victoria temprana que obtuvimos el miércoles luego del almuerzo, como fue la aprobación en segundo debate del proyecto de reforma constitucional para crear la región metropolitana, y que avancemos en una agenda legislativa y de infraestructura y servicios públicos que incluye este tema, pero debe ir mucho más allá. Bueno, hablaba la representante Betty Zorro de confianza, que es fundamental, de voluntad política, parece que la hay. Si vemos esos primeros discursos de Claudia López, de Nicolás García, los futuros gobernantes de estas entidades territoriales, pero representante Betty Zorro, representante José Daniel López, ¿cuál es la agenda que debería construirse entre la ciudad-región? Ya hay muchos temas que se están moviendo. Tenemos el Regiotran de Occidente, que será adjudicado antes de que termine este gobierno de Jorge Emilio Rey, quien ha liderado este proyecto de movilidad hacia los municipios de Occidente. Se nos viene también el Regiotran del Norte, que es una aspiración. Pero ¿qué más hay justamente representantes que deben ser tenidos en cuenta y que la bancada parlamentaria de Bogotá y de Cundinamarca van a ir presionando? Bueno, yo creería que lo primero que hay que dejar aquí claro es que hay temas que ya existen el día de hoy. Digamos que en mi intervención ese día frente a la alcaldesa, lo que le pedimos era que de alguna manera tuviera en cuenta lo que hoy estaba establecido, porque ya habían proyectos con, obviamente, aprobación en estudios y diseños, con recursos para hacer un tema de ejecución. A ese día no sabíamos qué iba a pasar el tema, qué iba a pasar con el POT, si iba a salir adelante o no iba a salir adelante. Hoy tenemos ya otra preocupación, es que el POT no fue aprobado. Y digamos que, lo dijimos ese día, relación de facto existe, como lo decía mi compañero José Daniel. Lo digo en un municipio que todos lo conocemos tan cercano como es el municipio de Soacha, pues nosotros tenemos una relación muy cercana en ese ejercicio de cuadra. Es decir, nos divide una cuadra, nos divide una línea imaginaria donde tenemos problemas coyunturales muy fuertes que nos identifican a ambos territorios, un tema de seguridad muy fuerte, un tema de movilidad que todos los días lo vivimos, no solo lo vive Soacha, lo vive la calle 13, lo vive Chía, lo vive Villavicencio, todas las entradas y salidas de Bogotá. Pues estamos hoy de verdad muy congestionados, vivimos el tema de servicios públicos y vivimos un problema bastante fuerte, y es cómo resolver algo que le ha generado un conflicto a Bogotá. Tema, por ejemplo, específico. ¿Cómo es que 300.000 ciudadanos de Soacha se desplazan a Bogotá a trabajar en Bogotá, y muchos de los ciudadanos de Bogotá se desplazan a los municipios a su alrededor a trabajar en esos municipios, y no hemos logrado entender el desarrollo económico de la región, que es supremamente importante? Claudia dijo algo curioso ese día que nos llamó mucho la atención. Ella decía, aquí históricamente se ha dicho que Cundinamarca necesita a Bogotá, que es Cundinamarca la que necesita, y ella dejó ese día, y ojalá pues esas palabras vamos a comenzar a construirlas, y es que realmente quien necesita la región metropolitana más hoy que nunca se llama Bogotá. ¿Y por qué? Por muchas circunstancias. Por la seguridad alimentaria, una de ellas proviene obviamente de mucho territorio de Cundinamarca. El tema de movilidad, de todo lo que sucede en movilidad, pasa por toda la región de Cundinamarca, y el tema de seguridad de servicios públicos, que hoy son un ejercicio de facto. Pero digamos que también quedó perfectamente claro ese día un tema que lo acabas de decir tú, Erika, y es, se hablaba de 26 municipios que son el conglomerado cercano a Bogotá, que tienen el mayor impacto, pero siempre hemos dicho que lo que le pase a esos 26 municipios tiene que irradiar a los 116 municipios del departamento, por varias razones. La seguridad alimentaria se da en Beltrán, que queda a muchos kilómetros de Bogotá, pero también se da en Paratebueno, se da en Medina, a una distancia muy fuerte, porque son ellos quienes llegan a Bogotá a abastecer Corabastos, y la relación debe ser directa. Es decir, habrán temas específicos de alrededor de Bogotá, pero eso tiene que proyectarse e irradiarse hacia los 116 municipios del departamento. José Daniel. Acá hay una agenda de la mayor relevancia, una parte ya la mencionaba Betty. Esto empieza en lo legislativo, pero apenas empieza ahí. Hay un proyecto que con mucho acierto ha liderado Juanita Gobertus y Pro Bogotá con Juan Carlos Pinzón. Y es el motivo, digamos, específico de la convocatoria del almuerzo, que es el proyecto de región metropolitana de la Sabana. Hoy no existe el mecanismo constitucional para que Bogotá y los municipios vecinos puedan integrarse
no a son de fusionar unos municipios a Bogotá, como ocurriera en los años 60, cuando Suba, Bosa, Engativá se volvieron parte de Bogotá, sino a título del reconocimiento de la existencia de cada uno de estos municipios, de su independencia y del equilibrio entre Cundinamarca y Bogotá. Lo que logra este proyecto es generar ese mecanismo asociativo. Para temas de interés común que ahí sí trascienden lo legislativo, quiero hablar de infraestructura. Sí. Avenida Longitudinal de Occidente, tiene todo que ver con el desarrollo de Bogotá y de Cundinamarca. La segunda pista del aeropuerto El Dorado, que se haría en Funza, al otro lado del río Bogotá, de donde está hoy el aeropuerto. Hoy precisamente Claudia López estuvo reunida con la ministra de Transporte hablando de ese tema que no da espera. Así es, ese es un tema clave, la ampliación de la calle 63 de la Celestino Mutis hacia el occidente, el Regiotram. El alcalde Peñalosa ha tenido iniciativas muy importantes en materia de infraestructura, pero me habría gustado, y ojalá la alcaldesa Claudia lo desarrolle mejor, que Bogotá tenga mayor corresponsabilidad y mayor participación en el desarrollo del Regiotram, el intercambiador del sur a la altura de Soacha, la primera línea del metro, que aunque no toca territorio fuera de Bogotá, sí es un proyecto de un impacto regional que es imposible de desconocer. Luego creo que la buena relación entre la alcaldesa y el gobernador, el llamado permanente a que la bancada se reúna, la bancada de Cundinamarca y Bogotá, reconociendo que entre nosotros habrá enormes diferencias, pero que a la hora del desarrollo regional debemos ponernos de acuerdo. Creo que estos dos factores son clave para que le cambiemos la cara a la relación institucional y política entre Cundinamarca y Bogotá. Fase 2 y 3 de Soacha, Nicolás García quiere ya avanzar hacia una fase 4, pues pensando en grande, porque claramente usted hablaba, representante Betty Zorro, de esas 200.000 personas, calcula usted 300.000 que se mueven diariamente. Precisamente en todos los alrededores, y puntualmente Soacha es un foco de gente que viene a trabajar, que viene y que mueve la economía bogotana de manera muy importante, y ya se ha quedado muy corto el servicio de Transmilenio para todas estas personas. Pero adicionalmente de eso, ¿qué otros temas ven ustedes en cuanto a la economía que pueda integrarse entre Bogotá y Cundinamarca, más allá de los proyectos de infraestructura que los han mencionado muy bien, que los tienen muy claro? Muchos de ellos ya están marchando, están en curso, pero algo más que pueda decir, hay que integrar las dos entidades territoriales, ciudad-región, conociendo como las especificidades de cada una y lo que cada uno le pueda aportar al otro, porque una de las grandes discusiones con esta administración saliente era qué le dejaba Soacha o qué le dejaba Chía a Bogotá, lo que generó una gran polémica en su momento. ¿Cómo lograr, sí, que esa discusión que se nos viene una vez se cree la región metropolitana pueda darle el mismo valor, representante Betty Zorro, representante José Daniel López, a Bogotá y a los municipios en aras de una buena integración? Porque ya muchos están diciendo cuál es la integración que se va a dar. Bueno, eso tendrá una discusión bastante fuerte y Erika, así como lo dice mi compañero José Daniel, yo creo que hay que darle a conocer a la comunidad cuál va a ser el paso siguiente, porque es que es ahí donde realmente va a estar el quid del asunto y donde vamos a dejar realmente lo que a través de la región metropolitana se puede actuar. Es decir, el acto legislativo que la semana pasada leímos, el segundo debate, tiene una segunda parte, que es llevarlo a una ley orgánica. La ley orgánica lo que hace es establecer el desarrollo de la región metropolitana. Y ahí es donde viene todo este proceso tan difícil que va a ser concertar y el manejo de los poderes, porque ese manejo de los poderes va a ser el más difícil, José Daniel. Entonces, yo ya escucho a muchos de mis compañeros decir, ¿cómo es que no va a existir un municipio núcleo? ¿Cómo no va a existir un municipio de poder? Hemos dicho que no necesitamos municipios de poder, necesitamos tener una concertación en ciertas cosas, pero cada quien tiene un punto de vista. Por ahí vamos a comenzar. ¿Cómo va a ser la selección? ¿Cómo va a ser el posicionamiento de cada municipio? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? ¿Cuál va a ser el órgano que establezca la decisión? ¿Cómo se va a establecer? ¿Que tener un gerente, por ejemplo, para manejar? Puede ser. Es decir, todo eso, Erika, llegará en el segundo proceso, que es la ley orgánica, para dejar allí establecido todo el desarrollo de lo que se viene, y obviamente ahí vendrán los temas puntuales por sectores, y vendrán los temas a los que nos iremos a abordar. Nos centraremos en temas puntuales específicos y diremos, solo vamos a hacer región metropolitana para resolver seguridad, movilidad,
medio ambiente, o determinaremos que lo vamos a volver en un marco general o lo volvemos específico. Todo eso es lo que vamos a desarrollar en el proceso de la ley orgánica para poder establecer allí los rangos. Pero digamos que la pregunta que tú haces hoy en el tema de nuevas circunstancias, pues aquí hay que mirar dos temas. Para mí el tema del desarrollo económico y un tema que siempre lo he dicho, Bogotá tiene hoy más de 8 millones de habitantes. Bueno, 7.400.000 según el DANE, que todavía no nos entrega las cifras oficiales, ni de Bogotá ni de Soacha. Ni de Soacha. Entonces, frente a esas circunstancias, son 8 millones o 7 millones de habitantes que exigen seguridad alimentaria en una relación de desarrollo económico para que podamos tener esa posibilidad, que el campesino de Cundinamarca en unas condiciones eficientes, pero de verdad darles a ellos el reconocimiento real de su producto, pues lo pueda tener Bogotá. Pero hay otro elemento, el turismo. Para nadie es un secreto que los bogotanos salen de Bogotá un fin de semana rumbo a Fusa, rumbo a Napoima, rumbo a los sectores donde van a hacer turismo gastronómico, turismo de tierra caliente para salir de este frío. Es decir, ahí se pueden desarrollar otros esquemas totalmente distintos desde el punto de vista del desarrollo económico y no de resolver los servicios públicos, de resolver el problema que tenemos de movilidad, sino de cómo nos relacionamos en otros aspectos. Pero todo eso lo va a desarrollar la ley orgánica. Y esa ley orgánica, José Daniel, ¿cuánto le falta, ¿no? Porque en este momento está dándose ese debate. ¿Qué necesita ese proyecto liderado por Juanita Gobertus, representante de la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, para que siga avanzando, se apruebe definitivamente y comience a darse este escenario del que plantea la representante Betty Zorro? Bueno, esta es una pregunta fundamental, Erika, porque este tema del trámite legislativo, nosotros nos dedicamos a hablar todo el día de eso, pero a veces para la gente es un poco como una ciencia oculta. Acá hay dos proyectos, solo que uno va primero que el otro. Estamos en la primera fase de dos necesarias. Esa primera fase es una reforma constitucional para permitir que Bogotá y los municipios vecinos se puedan integrar en una región metropolitana. En torno a unos temas específicos. ¿Cuáles serán? Todavía no sabemos. Yo creo que puede ser el tema de servicios públicos, el tema de infraestructura, el tema de seguridad, etc. Pero por ahora lo que vamos a decir con esta reforma constitucional es, existe en la Constitución un mecanismo para que si lo queremos, podamos integrarnos y unir esfuerzos sin que Bogotá deje de ser Bogotá, sin que Funza deje de ser Funza, sin que Soacha deje de ser Soacha, ni Chía deje de ser Región Chía. metropolitana. Exacto, como en Medellín. Lo que se conocería así. Medellín. No área metropolitana, sino región metropolitana. De acuerdo, pero una conjunción de municipios como la que conforman hoy Medellín, Envigado, Itagüí, La Estrella, etc. Primer punto, eso necesita 8 debates. ¿Por qué 8? ¿Por qué tantos? Porque es una reforma constitucional. Claro. Y el constituyente del 91 lo que se imaginó cuando diseñó la Constitución es que reformar la Constitución no fuera tan fácil como reformar una ley. De aquí al 20 de junio del año entrante tendremos que haber logrado esta reforma constitucional. Si nos volamos ese tiempo, perdimos. Si pasáramos esa primera etapa o ese primer tablero, si nos lo imagináramos como un juego de video, pasaríamos al segundo tablero, que es una ley orgánica que desarrolla, que reglamenta lo específico de esta reforma constitucional, que ahí vienen unas preguntas que van a ser motivo de gran debate, pero tendremos un poco más de tiempo para resolverlas. ¿Qué temas sí y qué temas no? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuántos votos va a tener cada entidad territorial? ¿Va a haber un gerente? ¿Va a haber una junta directiva? ¿Va a haber una asamblea? ¿Esto cómo va a funcionar? Pero esas discusiones que son de minucia, pero que es donde se pone en juego, digamos, la sustancia de la región metropolitana de la Sabana, vienen en esa segunda fase que debería arrancar el 20 de julio del año entrante. Bueno, y todo esto coincide un poco, se me ocurre pensar, con ese nuevo POT que la administración entrante, la administración de Claudia López, tendrá que diseñar. Ella decía también en las últimas horas, escuchando la voluntad de votación ciudadana, el Consejo de Bogotá negó el POT propuesto por el alcalde Peñalosa. Concertaremos un nuevo POT que proteja la estructura ecológica, base su transporte en red metro, descontamine, integre y nos haga líderes en desarrollo sostenible. Integre. Ahí está precisamente esa palabra. ¿Cómo creerían que podría articularse, representante Betty Zorro, representante José Daniel López, ese POT, ese nuevo POT para Bogotá, de la mano de todo esto que está avanzando también en cuanto a la integración ante esa nueva figura que se nos plantea, que es la región metropolitana?
Pues yo creo que, vuelvo y lo repito, de facto ya dentro de este POT hay cosas que nos hacen región metropolitana. Y dentro de ese POT que hoy está, pues que ya quedó en vilo, de las cosas que debo decirle hoy desde este escenario a Claudia y a la ciudadanía es que por lo menos el municipio de Soacha, por lo menos los municipios que hoy tienen una relación directa, que quedaron incluidos dentro de ese POT, pues tenemos una gran preocupación y es decirle a Claudia, necesitamos que ese plan de ejecución determine y proyecte dentro del nuevo POT, dentro de lo que va a estructurar, no desaparecerlos, porque nuestra gran preocupación hoy, por ejemplo, en el municipio de Soacha, es que ya existe dentro de este POT, obviamente, por ejemplo, el intercambiador de Bosa, que le resuelve un problema gravísimo al municipio de Soacha en el tema de movilidad y que al hoy caerse el POT, pues nuestra gran preocupación es que ya no nos lo dejen ahí y pasará la historia y volveremos a empezar de ceros. El terminar, por ejemplo, la conexión de Ciudad Verde con la avenida Ciudad de Cali, sacar por fin la avenida Aló, la proyección que se tiene de ampliar la calle 13, es decir, proyectos específicos que están en este POT que marcan, pues obviamente, todo el proceso de planificación, pues a nosotros sí nos tiene hoy una gran preocupación y esto es una voz para pedirle a quienes hoy están haciendo, no olviden que de alguna manera 3 años, yo te lo quiero decir para que ustedes lo sepan, Soacha trabajó juiciosa, pero muy juiciosa desde el punto de vista técnico para estructurar todo un POT conjunto con Bogotá por la relación que de alguna manera tenemos con Bogotá. Esa sí es una gran preocupación para nosotros. Obviamente que el POT tiene muchos más escenarios, ¿no? Viene todo el tema de la planificación de la vivienda, la expansión de los servicios públicos, la expansión del territorio, la gran dificultad que Bogotá tiene para el tema de su construcción de vivienda y obviamente Soacha se vuelve en ese ejercicio un municipio supremamente atractivo para resolverle un problema a Bogotá en el tema de vivienda, pero también lo hemos dicho, nosotros no solo resolvemos problemas, queremos ser una ciudad de oportunidades y esperamos que nos vean como ciudad de oportunidades, es decir, para nosotros sí genera una gran expectativa lo que esté pensando la alcaldesa frente a ese nuevo POT y estaremos muy atentos porque lo que sí tenemos claro es que vamos a defender lo que este POT había sido generoso, especialmente con el territorio como Soacha. Antonio Navarro ha señalado en las últimas horas que se van a tomar muchos elementos de ese POT, que no se va a empezar de cero, que se va a aprovechar algunos aspectos importantes para seguir avanzando en todos estos temas que ha definido Claudia López como prioritarios en ese nuevo modelo de ciudad. José Daniel, ¿a usted le inquieta algo, le preocupa algo de cara a ese nuevo proceso que podría mejorarse precisamente en aras de esa integración Bogotá-Ciudad-Región? Bueno, Erika, yo creo que lo primero que hay que decir es que este POT le cayeron todas las rollas políticas en el transcurso de una semana. Primero, el resultado electoral del 27 de octubre elige como ganadora una alcaldesa que abiertamente se había opuesto al POT de esta administración. Y ese no es un tema menor cuando se está tramitando un proyecto de POT en el Consejo, conformado por la mitad de concejales que se reeligieron, que seguirán y que tendrán que relacionarse con la próxima administración. Entonces, un proyecto contra los tiempos, enmarcado en una decisión ciudadana que lleva un cambio drástico de gobierno, pues eso de por sí ya lo ponía contra las cuerdas. Luego viene el segundo ingrediente, y es ese amague que se da en la mesa directiva de la Comisión de Plan, de intentar propiciar la promulgación por vía de decreto del POT. Creo que cayó bastante mal en la ciudadanía y en la opinión pública de todos los sectores. Y eso de algún modo calentó más el ambiente. Y en tercer lugar, acá también hay un mensaje político que mandaron las bancadas del partido de la U y del Partido Liberal a la nueva alcaldesa, votando negativo el POT cuando esas bancadas hacen parte de la coalición de gobierno y lo han hecho de manera consistente del alcalde Enrique Peñalosa. Entonces, lo primero que hay que decir es que este POT se cae por una serie de circunstancias políticas de último momento, más que por la discusión técnica sobre el proyecto. Eso es lo primero. ¿Que hay argumentos técnicos en contra? Claro, como los hay a favor. Pero ya en este punto, y digamos, y dado ese hecho, ¿dónde creo que debe estar el foco? El foco debe tenerlo la próxima administración en sacar rápido un proyecto de acuerdo para actualizar el POT. No olvidemos que hoy Bogotá tiene el plan de ordenamiento territorial del año 2000, de hace 19 años. Serán 20 cuando la alcaldesa se posesione y no podemos seguir dándole largas. Ahora, entiendo
que hay posiciones distintas en temas neurálgicos del ordenamiento territorial, como en el caso de la Reserva Van der Hamen. Ganó la alternativa que se oponía a la Reserva Van der Hamen y eso seguramente dificultará que la urbanización de una parte de esa reserva quede incluida dentro del POT, pero no por esas diferencias políticas podemos desconocer que este ejercicio que lideró Andrés Ortiz tiene elementos metodológicos muy importantes de participación ciudadana, de estudio micro de los usos del suelo. Seguirán acá unos temas cruciales para resolver, pero ojalá se resuelvan construyendo sobre lo construido y se resuelvan con sentido de celeridad. ¿Cuáles son esos temas? El tema de la sincronización de nuestro POT con los usos del suelo de los municipios vecinos como Soacha. Eso es clave. Segundo tema, que preocupará siempre en una reforma al POT, la conciliación de los conflictos entre vecinos y establecimientos comerciales, en particular nocturnos. Pensemos en barrios como Galerías, en barrios como Cedritos, en barrios como Santa Bárbara o como Modelia, por mencionar algunos. Este POT tenía una serie de polígonos y una serie de estructuraciones en ese sentido, recibiendo un poco también el sentir de las comunidades. Otra vez abrir esa discusión deberá ser una prioridad para la alcaldesa. De acuerdo. Tercero, algo que esta administración ha hecho maravillosamente, la generación de espacios recreativos, deportivos y de zonas verdes en donde la inversión se duplicó, los resultados saltan a la vista. Es que alguien, yo creo que, o si una entidad lo ha hecho bien, en esta administración ha sido el IDRD, y ojalá ese enfoque pro recreación y deporte se mantenga. Y cuarto, que es la gran cuestión, y la mencionaba Betty, la cuestión inmobiliaria, porque cada vez necesitamos más vivienda en Bogotá y sigue sin ser completamente claro de dónde va a salir el área para esa vivienda. Así las cosas, estamos planteando que ese POT, representante Betty Zorro, representante José Daniel López, tiene que hacerse a muchas manos. Soacha estuvo trabajando, porque evidentemente Soacha, como decía la doctora Betty Zorro, está al lado, a un paso, pero también lo mismo pasa con Chía y con los otros municipios. Es decir, habría que tener una articulación de esas secretarías de planeación para trabajar de manera conjunta y sincronizar esos tiempos, ¿no? Al fin y al cabo, los grandes problemas de movilidad, de ordenamiento del territorio, pasan porque cada uno, Cundinamarca está creciendo de manera muy desordenada en muchas zonas y expulsando Bogotá muchos de sus habitantes precisamente a todos esos municipios, representante. Tal cual como tú lo dices, es muy verídico. Yo creo que en la proyección que Bogotá tiene, por ejemplo, te mando esta nota, dentro del Plan de Desarrollo Nacional quedó establecida una meta de vivienda de 80.000 viviendas nuevas para, obviamente, atender a la meta en vivienda prioritaria, en vivienda BIS. Y cosa curiosa, la extensión se da en el municipio de Soacha, Funza, Madrid. Hoy nos venden la idea de crear un COMPES de la Sabana, pero solo para resolver el tema de vivienda. ¿A quién le están resolviendo el tema de vivienda? No se lo están resolviendo a Soacha, porque es que a Soacha nos llega la vivienda y nos llegan los problemas. A Funza, el crecimiento de Funza ha sido desbordado, el crecimiento de Mosquera, el crecimiento de la región central ha sido desbordado, especialmente en el tema de vivienda. Y ese es un problema bastante delicado y obviamente es ahí donde nosotros tenemos que jugar un papel muy importante y le hemos querido hacer entender a la alcaldesa que ojalá nos podamos relacionar, porque finalmente con este alcalde, a quien yo lo dije ese día también, Soacha sí le agradece. No sé si el hueso que él hizo la mención en esa oportunidad de pronto se tomó en un contexto de pronto que no era, pero digamos que perfecto, en ese ejercicio del hueso nosotros sí tenemos perfectamente claro hoy que la relación que hubo de este alcalde de Soacha con el alcalde de Bogotá fue una relación muy, muy participativa y nos ayuda a resolver ciertos problemas que son muy importantes para nosotros. Pero la relación de ese problema inmobiliario que tiene Bogotá, del problema de no tener hacia dónde generar vivienda, pues lo está resolviendo con nuestras ciudades y lo que nos está generando también es un gran problema social que lo tenemos que resolver conjuntamente. Claro, dialogando y consensuando precisamente todos esos proyectos que están por venir, José Daniel. No imponiendo. Claro. Esa es la clave y a eso me refería en la pregunta anterior. ¿Cuál va a ser la relación? ¿Cómo se va a construir esa confianza que ya se evidenció en ese primer encuentro, pero que necesita seguirse trabajando? Pues yo creo que si Claudia López y Nicolás García son hábiles políticamente, y sin duda lo son ambos, van a entender que acá hay dos grandes expectativas que la ciudadanía volcó en las urnas al votar por ellos, y en general, si uno ve los resultados nacionales,
parece ser la conclusión. Primero, la gente se cansó de la polarización y se cansó de las peleas de los políticos. Eso se traduce en el cansancio frente a la pelea entre Uribe y Petro, Uribe y la izquierda, pero también se traduce en nuestro nivel regional en que la gente no quiere que la alcaldesa de Bogotá, en este caso, y el gobernador de Cundinamarca se dediquen a pelear, sino que se dediquen a buscar soluciones. Y segundo, el electorado cada vez espera más que los actores políticos e institucionales no esperan que dejemos de pensar lo que pensamos y que dejemos de debatir. Eso no lo espera la gente. Lo que la gente espera es que pese a nuestras diferencias seamos capaces de ponernos de acuerdo poniendo por encima los problemas de la gente. Así que si la alcaldesa y el gobernador aplican ese buen olfato político que ambos tienen, creo que lo que van a construir es una relación propositiva de soluciones y de superar las peleas de otra época entre los políticos de Bogotá y los políticos de Cundinamarca. Nos declaramos a la espera, a la expectativa precisamente de que comiencen a trabajar de manera más conjunta. Ya se están adelantando los empalmes, tanto en la alcaldía de Bogotá como en la gobernación de Cundinamarca, y evidentemente tendrán que darse nuevos encuentros y seguramente tener en cuenta estas posiciones de los 25 parlamentarios de Bogotá y de Cundinamarca que conocen muy bien la región, porque como bien decía el representante Betty Zorro, no solo son los municipios de los alrededores de Bogotá, sino que ojalá se logre impactar a toda esa ruralidad de Cundinamarca con sus 116 municipios que ha venido tocando la puerta a Bogotá diciendo aquí estamos ejerciendo liderazgo, haciéndose cada vez más visible durante estos últimos 4 años. Quiero plantearles otro tema que es de la mayor importancia, ya no solo dentro de nuestra ciudad-región, pero la representante Betty Zorro tenía un análisis muy interesante que hablábamos antes y quisiera que se lo compartiera a nuestros televidentes, representante, y es lo que tiene que ver con el Cauca. El Cauca está teniendo un agravamiento de su situación que de por sí ya es dramática, con esa presencia de factores armados, de estructuras criminales que basan todo su negocio, toda su actividad en el narcotráfico. Estamos hablando de indígenas asesinados. Sin embargo, ellos se mantienen en pie de lucha. Justamente en las últimas horas han dicho que van a decomisar los cargamentos de coca o de marihuana que salgan de sus territorios, que no van a permitir que haya rutas precisamente de salida. La situación puede tornarse incluso peor de la que ya existe. Representante Betty Zorro, ¿cuál es la relación que puede existir entre el Cauca y Soacha? Pues mira, Erika, como te lo decía fuera de cámara, yo creo que hay una gran preocupación, y es que lo primero que uno tiene que apuntar aquí es que el escenario del Cauca es un escenario histórico. Este no es de este gobierno, es un escenario histórico, tiene un problema concreto que se llama narcotráfico. Hoy pues obviamente ahondado con que nos llegaron pues obviamente los mexicanos a afianzar el negocio, un territorio de indígenas defendiendo la tierra y defendiendo el territorio, pero también divididos entre ellos, defendiendo cada uno su propio territorio. Un Estado que a veces se ve detenido por las costumbres indígenas para ingresar allí a ejercer el control del territorio, y eso pues abre la posibilidad, una expectativa que hubo frente al proceso de paz, que de alguna manera mantuvo en expectativa y un poco silenciado todo este proceso, pero que hoy lo que vemos es que nunca ha pasado, que sigue ahí vigente, que sigue latente, que hoy se afianza y que hoy es mucho más preocupante. Y yo te lo decía, ¿quién paga los platos rotos de todo esto que está pasando en el Cauca, de lo que pasa en Catatumbo, de lo que sigue pasando en el país frente a hoy a lo que sucede con el proceso de paz, con los excombatientes que volvieron al territorio? Pues obviamente la gran preocupación que tenemos en Soacha. Nosotros somos el municipio más receptor de desplazados del país por producto de la violencia y de la guerra. Y tengo que decirte que la UAO nos reporta a diario el ingreso a Soacha, mínimo de 5 familias diarias a buscar allí un refugio, una situación de resolver sus problemas por todo lo que está pasando en el Cauca, por lo que pasa en Catatumbo, por lo que hoy pasa con los venezolanos que están viviendo un conflicto también. Recepcionamos 16.000 venezolanos en el municipio y nosotros no tenemos cómo resolverlos. Quisimos dentro del gobierno nacional mandar el mensaje que Soacha necesita allí, que el gobierno y que el Estado ponga su mano para resolver esos 60.000 desplazados, y hoy, producto de lo que está pasando, los que vamos a tener que recepcionar más, pero que no encontramos eco.
Así las cosas, lo del Cauca puede, en la medida en que se agrave, doctor José Daniel López, expulsar más gente, generar más desplazamiento, una mayor conflictividad en esa zona. Y uno se pregunta, las acciones que está adelantando el presidente Iván Duque, que estuvo en las últimas horas nuevamente en el departamento del Cauca, ¿sí están dando respuesta a toda esta situación? Pues Erika, ojalá lo del Cauca se mejore, pero los síntomas son absolutamente graves. Vean, 15 homicidios en 5 días. Con 2 masacres En terribles. estos 15 días, 2 masacres ocurridas en un radio inferior a 14 kilómetros. Líderes sociales asesinados. En lo corrido de este año, acá tengo la cifra, han sido asesinados, según la ONIC, 115 miembros de comunidades indígenas. Y el pueblo Nasa, que es uno de los pueblos más caracterizados, pueblos indígenas más caracterizados del Cauca, van 53 amenazados de muerte, 8 homicidios y 36 asesinatos, con corte a agosto del año 2019. Entonces, el Cauca es un territorio históricamente conflictivo en lo social y en lo armado, pero lo que estamos viviendo este año no tiene precedentes. Súmele a eso la situación que afrontaron los candidatos a las elecciones, que fueron asesinados en un número que no tenía precedentes, al menos desde la suscripción del acuerdo de paz. Las quejas sobre inseguridad e influjo de grupos armados que están llegando no solo a las regiones apartadas del país, del municipio de Soacha, de Boyacá, del Meta. La violencia va en alza y no pareciera que el gobierno esté dando las respuestas apropiadas. Es que acá se ha malentendido el acuerdo de paz y el gobierno lo ha malentendido. El gobierno cree que el acuerdo de paz es cumplirle a las personas que entregaron las armas. Ese es solo un pedacito. Pero si no transforma las condiciones estructurales de los territorios que son caldo de cultivo para el conflicto armado, en el Cauca, en el Catatumbo, en el Putumayo, nada va a cambiar. Ya no se llamarán FARC, sino se llamarán Cártel de Sinaloa o ELN o la banda criminal de Iván Márquez, lo que sea. Pero si el gobierno no se toma en serio la implementación del acuerdo de paz, desafortunadamente, Erika, tendremos que recordar esta época de la historia nacional como la época de la oportunidad perdida. Caray, representante Betty Soto, ¿usted qué lectura hace de este tema del mensaje que está dando el gobierno nacional frente a lo que está pasando en regiones puntualmente como el Cauca? Lo de Catatumbo también es dramático, aquí lo hemos ventilado en varias oportunidades, pero lo que está pasando, como dice el representante José Daniel López, en el Cauca puntualmente desde hace unas semanas es verdaderamente preocupante. Pues yo sí creo que ya debemos pasar de la retórica a la acción. Como lo dice José Daniel, si a estas comunidades, si a este territorio, no solo al Cauca, sino al país entero. Mire, el país está esperando una respuesta de nuestro presidente. Lo quiere ver actuando. Lo quiere ver sentado como presidente dando órdenes, dando instrucciones, no en la retórica, dándole a los ministros la orden, y ministro que no funcione, que no haga la tarea, ministro que se debe ir. El país está necesitando gobierno, está necesitando un Estado presente, porque de lo contrario volvieron las fuerzas ilegales a tomarse el país. Con masacres, con desplazamientos, con este tipo de situaciones que está pasando en el Cauca, insisto, en el Catatumbo, pero también en el Bajo Cauca antioqueño, en la Sierra Nevada de Santa Marta, muchas regiones en las que precisamente hacer política de cara a estas anteriores elecciones fue prácticamente que imposible, a pesar de que ahí estaba en inmediaciones la fuerza pública presente, pero por ejemplo en el caso del departamento del Cauca, los indígenas son muy celosos de sus propias costumbres, es la guardia indígena la que presta la seguridad en la parte alta de la montaña. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Porque también hay muchos sectores que dicen, pero es que no los dejan entrar, la fuerza pública tampoco puede entrar a esos territorios ancestrales en el Cauca, José Daniel. Pero es que creo que el problema no es la presencia de actores armados ilegales en territorios ancestrales, porque en muchos casos ni siquiera viven allá, ni siquiera duermen allá. Es que ingresan y cuando se da el contacto con las comunidades indígenas ocurre lo peor. Ese fue el caso de la masacre de Tacuelló, el 29 de octubre. La Guardia Indígena estaba haciendo un ejercicio de lo que ellos denominan control territorial, se encuentran con actores armados, los tratan de controlar la situación, eso conduce a que los actores armados usan la violencia y termina ocurriendo una masacre que le cuesta la vida a 5 personas. Yo el problema que veo acá es que estamos desaprovechando una oportunidad gigantesca que nos dio como país el hecho de haber salido del problema de las FARC en tanto grupo armado.
Y esas regiones donde las FARC tuvo una influencia histórica, donde las FARC, o a las que las FARC abandonó en el sentido militar, no fueron llenas de mercado formal, de oportunidades, de administración de justicia, de institucionalidad, entonces pasó lo lógico. Y es que ese espacio militar y político fue copado por otras organizaciones ilegales, también dedicadas al narcotráfico, y ese es el recrudecimiento de la violencia que hoy está viviendo el país. ¿Qué necesitamos? Liderazgo. No creo que haya una respuesta distinta al liderazgo, ejercicio de la autoridad por parte del gobierno nacional. Pero ¿cómo articular precisamente esa situación? Si bien es cierto que se necesita el cumplimiento de los acuerdos, todo el tema de inversión social, porque es lo que reclaman esos territorios históricamente olvidados por el Estado, pero también se necesita fuerza pública. ¿Y cómo lograr el equilibrio? Porque entre otras cosas las comunidades indígenas, por muchas experiencias que han tenido, no confían en la institucionalidad, no confían en el Estado ante el reiterado incumplimiento de los acuerdos alcanzados durante décadas y décadas. Yo recordaba hace 20 años un bloqueo que duró más de un mes, se hicieron unos acuerdos, ya no me acuerdo ni el gobierno que estaba en ese momento, pero claramente ellos insisten en que no se han cumplido. Entonces, ¿cómo recuperar esa confianza? ¿Cómo articular una serie de mecanismos que garanticen la seguridad? Es que los están matando hoy, los están matando, los están masacrando, los están persiguiendo. Es en ese momento, representante de Betty Zorro. Es un liderazgo del jefe de Estado. Necesitamos ese liderazgo de la institucionalidad. Si el liderazgo de la institucionalidad no se da, pues sencilla y llanamente cada quien está haciendo lo propio y defendiéndose desde donde le corresponde, porque cada quien sabe a qué juega y qué es lo que quiere jugar. Pero aquí, de alguna manera, si el jefe de Estado, que es el líder nato de la nación, no asume ese propio liderazgo, no para ir a visitarlos y para darles el pésame por los que se han asesinado y además para decir que aquí está el Estado y todo lo demás, no, es para ejercer el liderazgo constante de decirle a sus ministros qué pasó hoy, nos comprometimos. Mira, el gran problema de lo que ha venido pasando es la gran desconfianza, como lo decía José Daniel, en estos territorios. Y es que producto de las marchas, producto de los crímenes, producto de las tomas, se hacen acuerdos, actas, se hacen compromisos, pasa un año, pasa 2 años, pasan 3 años, no se ve, no se actúa y entonces pues lo que se genera es una mayor desconfianza y en ese ejercicio pues cada quien lo que está tratando de hacer es cómo se sostiene para no verse, para defender su comunidad. Entonces los indígenas tratan de defender su comunidad. La policía y el Estado y la institucionalidad trata de mirar cómo ingresa pero no lo puede hacer. Claro. Entonces de alguna manera alguien tiene que liderarlo y para mí sí, el líder único que puede sacar adelante esto es el jefe de Estado, que es el que tiene que tomar tiene que tomar la decisión de sentarse a que las cosas se hagan, no actas, no más escritos, es háganse las cosas, porque es lo que ha generado la gran desconfianza que hoy tienen las comunidades indígenas, porque se sienten abandonados por el Estado, que les prometen, pero realmente a la hora del té no se les cumple. ¿Cómo romper este círculo vicioso, José Daniel López? Bueno, lo primero es ubicar las responsabilidades políticas frente a estos hechos en el sitio real. Los primeros responsables son quienes han cometido los crímenes. Luego acá hay una responsabilidad del Estado, del incumplimiento de las comunidades indígenas del Cauca y la marginalidad de muchas de las regiones del Cauca no son culpa exclusiva de este gobierno. Acá le cabe responsabilidad desde el gobierno del presidente Santos hasta de ahí para atrás, absolutamente todos. Pero ya se acabó el tiempo del espejo retrovisor, llegó la hora de las soluciones, ya va un año. ¿Qué necesitamos? Presencia estatal, que por supuesto debe pasar por lo militar, por labores de inteligencia, por el ejercicio de la autoridad, si no en los territorios de las comunidades indígenas, porque ahí aplican autonomía, sí en los territorios vecinos y circundantes, pero debe ir mucho más allá de la cuestión militar o de policía. Acá se requiere administración de justicia, oportunidades, infraestructura, construcción de Estado legítimo, pero de Estado también coercitivo, las dos caras del Estado en el departamento del Cauca. Presidente Duque, ya no se trata de quién tiene la culpa, sino se trata de cómo vamos a resolver entre todos este problema. Y sobre todo de parar esta situación tan lamentable que
deja a indígenas, pero también a civiles. Miren ustedes la masacre de los topógrafos que estaban adelantando ahí unos trabajos y desafortunadamente cayeron en manos de los violentos, de esas estructuras criminales que le están haciendo un daño inmenso al departamento del Cauca. Son las voces, son los liderazgos de nuestros representantes en Bogotá y Cundinamarca. Betty Zorro, representante, muchas gracias por habernos acompañado, por haberse estrenado aquí en este Opina Bogotá, el espacio para el debate y el análisis de nuestros temas de Bogotá, de Cundinamarca, de nuestra ciudad-región, pero también de todo el país. Muchas gracias. Bueno, a ti, Erika, y obviamente a Opina Bogotá por este espacio y por permitirnos de verdad desde el hecho ser parte de esta región y comenzar a construir. Vamos a pedirle mucho a Dios, yo que soy una mujer de fe, quiero creer, quiero confiar, estoy totalmente de verdad confiada en que lo que sucedió la semana pasada llegue a feliz término, porque realmente no será para la vanidad de los políticos, sino para el bienestar de los ciudadanos. Estos liderazgos toca empujarlos también, José Daniel. Gracias a que ustedes están en el Congreso, podemos contarle a todos los ciudadanos qué es lo que está pasando y tienen que ejercer ustedes también ese control legislativo frente a nuestros dirigentes. Las mejores expectativas, pero también necesitan un empujoncito. Así es, todos los ojos, toda la veeduría siempre son bienvenidos. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Gracias a mi querida compañera Betty. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá a través de Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Gracias a quienes nos ven desde diferentes partes. Ya saben, todas las noches la opinión, el debate, el análisis y las entrevistas aquí en Opina Bogotá. Muy buenas noches.